Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Le damos en este día de hoy la bienvenida porque está usted en su programa Caminando con Cristo. En este día de hoy le invito a que meditemos en la palabra y nos gocemos en las hermosas alabanzas que se van a hacer cantadas para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Santiago. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejar toda inmundicia
y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amados hermanos y amigos, estamos dando lectura al libro de Santiago, una epístola muy bonita, no es muy larga, pero es una epístola que nos habla y nos corrige y nos enseña a todos aquellos que vamos camino hacia el reino de los cielos. Porque sin duda todos sabemos que en esta tierra somos peregrinos, estamos de paso y nuestra morada permanente está con Cristo, nuestro amado Dios y Salvador. Según la palabra del Señor, lo que nos relata su palabra, la Biblia habla de 4 hombres que se llamaban Santiago o Jacobo. El primero era Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. También tenemos otro Jacobo, el hijo de Alfeo el menor, o el joven, uno de los apóstoles. También hay otro hermano, otro Jacobo, hermano del apóstol Judas. También lo encontramos en la palabra de Dios. Pero de ninguno de estos 3 Jacobos que hemos nombrado procede esta epístola que en este día de hoy nos está enseñando y corrigiendo. Pero podemos ver de que Jacobo, el hermanastro de Jesús, llamado tradicionalmente el justo, en Mateo 13:55, él es el autor del libro de Santiago. Aquí nos habla su palabra en este día, estimados hermanos y amigos, de que este varón nos enseña a nosotros. Se dice en algunos historiadores, en algunos escritores cristianos de la antigüedad, que este apóstol y escritor de esta epístola, el hermanastro del Señor, tenía las rodillas como los camellos. Usted me preguntará, ¿y por qué motivo? Porque este gran escritor y siervo del Señor pasaba mucho tiempo de rodillas y tenía callos en las rodillas, tanto orar de rodillas. Amados hermanos, bueno, él dice su palabra de que este hombre, hermano,
el Señor Jesucristo se le aparece a este Santiago, su hermano menor. Se le aparece el Señor Jesucristo el resucitado. Y se le apareció el año 30 después de Cristo. También este Santiago se ha mencionado el año 44 después de Cristo, liderando la iglesia de Jerusalén. Y podemos ver de que esta carta que él escribe, Santiago, es de por allá del año 46 después de Cristo. También encontramos a Santiago allá en el concilio de Jerusalén, en el año 50 después de Cristo, liderando el concilio. Y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 1 adelante. Y posteriormente, estimados hermanos y amigos, este Santiago, un gran hombre de Dios, es ejecutado el año 62 después de Cristo. Y es ejecutado por las autoridades sacerdotales de Jerusalén. Santiago habla de la fe sin obra y que es una fe muerta. Es una fe que nos sirve mucho y la fe debe tener obras, hermanos. Bueno, Dios Él nos bendiga en este día de hoy. La palabra de Dios que ha sido implantada, dice el apóstol, en el corazón del creyente. Esta palabra se debe recibir con mansedumbre, con un espíritu enseñable. Tenemos que estar dispuestos a que nos enseñen. Estamos que estar dispuestos a no resistirse y a no disputar ni cuestionar la palabra de Dios. Dice que debe recibir la palabra de Dios de esta forma. El cristiano podrá salvar el alma. El creyente salva su alma, hermano. Una palabra que significa vida, una palabra de Dios viva y no significa vida eterna. Sin embargo, el pecado nos lleva a la muerte y la obediencia evita la muerte, protege al cristiano de una conducta pecaminosa que provocará su muerte física de forma directa o indirectamente. Pero nos encarga la palabra en este día de hoy a nosotros ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los creyentes que escuchan la palabra de Dios deben recibirla con un espíritu dispuesto a aprender y a aplicarla a su vida diaria. Escuchar y no obedecer la palabra de Dios es engañarse uno mismo. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra y para que no nos engañemos a nosotros mismos. Su palabra en esta tarde nos habla también, dice, por lo cual, dejar toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo recuerdo de que en el concilio de Jerusalén, que presidió nuestro apóstol Santiago,
El último encargo que se le hizo a los gentiles era que se apartaran de ahogado, se apartaran de comer sangre y de fornicación. Porque dice, porque ha parecido bien y a nosotros, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, guardaros de estas cosas, de ahogado, de sangre y de fornicación. Y si guardar estas cosas, pasarlo bien. Pero hoy día, en el mundo que estamos viviendo, la fornicación es el pan de cada día. Incluso ya la gente no quiere casarse y vive solamente junta, viviendo en fornicación. Estamos muy lejos de guardar y de obedecer la palabra de Dios. Bueno, Dios nos ayude y Él nos bendiga en este día de hoy. Yo sé que usted ama su vida. Yo sé que usted ama su salvación. Y la palabra de Dios también nos relata de que en este día, más ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno, dice el apóstol, es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios de la lengua. Dice la palabra de Dios que con nuestra lengua bendecimos a Dios. Y también a veces con la misma lengua se maldice a nuestro prójimo. El apóstol colocó un capítulo entero de la lengua, el capítulo 3 del libro de Santiago, y él recalca muy claramente en el versículo 8 del capítulo 3, donde él dice, ningún hombre puede domar la lengua, ninguno, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Yo sé que hay muchos hermanos que el Señor les refrenó la lengua, como a mí también. Pero humanamente, si el Espíritu Santo no actúa en nuestras vidas, es difícil el poder refrenar la lengua, estimado hermano y estimado amigo. Y el apóstol Santiago en este día de hoy, él hace hincapié en que dice él, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, está engañando su vida, su corazón. La religión del tal es vana. Habla clarito. Así de que Dios nos bendiga en este día de hoy. Y ahora, ¿cuál es la religión? Importante, la religión pura. Y la religión sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En la antigüedad, los grupos sociales más desprotegidos eran las viudas y los huérfanos. Hoy día, gracias a Dios, de que hay leyes que los protegen, de manera que Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos, que estemos siempre ayudándolos, poniendo hincapié en visitar
a los huérfanos y a las viudas. Porque la palabra visitar viene de la palabra griega que significa obispo. Y obispo significa una persona que supervisa al pueblo de Dios. Y nosotros debemos de supervisar a nuestras hermanas viudas y también a los huérfanos. Bien, estimados hermanos, hay hermanos que en este día de hoy nos han pedido oración. Siempre están llamando a nuestra iglesia pidiendo para que oremos por ellos. Y en este momento por los enfermos vamos a hacer una oración. Que Dios Él bendiga y sane a los enfermos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, le damos gracias porque sus hijos tienen fe. Ellos creen en su palabra. Su palabra dice que por la fe será el milagro traído a ellos, Señor eterno. Usted obrará en sus vidas y la sanidad llegará pronto en sus almas. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo sanidad para ellos. Y en el nombre de Jesús los declaro sanos en sus cuerpos y en sus almas, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así como la creación canta, elevamos nuestra oración ante tu presencia, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria. Hemos contemplado tu hermosura. Dios,
muestra tu gloria y tu bondad. Grande es tu nombre, Señor. Muestra tu gloria en esta noche. Y cada uno de los que esperan en ti, Señor. Bien, amados hermanos y amigos, para mí ha sido un placer en este día de hoy el poder anunciar la palabra del Señor e invitarle a que le busquen a Él. Yo me despido y si Dios se tarda en venir,
la próxima semana por estos mismos medios estaremos nuevamente predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga.